Y comenzamos con la noticia de esta jornada, que es finalmente la oficialización de la entrega del texto constitucional que trabajaron los consejeros luego del trabajo de los expertos. Fueron 8 meses en total, como nos decía aquí Alicia Contreras, y finalmente hoy se entrega este documento al presidente de la República, quien concurrió junto a la ministra del Interior y al ministro secretario general de la Presidencia. No fueron muchas las autoridades de gobierno y fue una ceremonia bien sobria. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, ¿y tú, Mati? Bien, se está cerrando el proceso. Sí, ya se acabó, hay que decirlo, ya se acabó este proceso constitucional. Después de 8 meses, el Consejo Constitucional hizo entrega de esta propuesta constitucional al presidente de la República en una ceremonia que fue bastante sobria, sin mayores incidentes, no fue caótico, de hecho fue todo muy ordenado. Partió a las 8:40 con 10 minutos de retraso. Llegó el presidente Gabriel Boric en compañía de la presidenta del Consejo Constitucional, la republicana Beatriz Hevia, y el secretario del proceso constitucional, Luis Rojas. Llegaron los tres al salón de honor del ex Congreso Nacional, entraron a las 8:40 y lo primero que hicieron fue hacer un minuto de silencio por esta tragedia que ocurrió en Coronel, donde murieron una familia venezolana, distintas personas venezolanas. Tres familias. Hicieron este minuto de silencio y después fue la presidenta del Consejo Constitucional la encargada de entregar las primeras palabras. Posterior a esto, le entrega el texto constitucional al presidente Gabriel Boric, quien también hace su discurso de no más de 10 minutos, firma el decreto que llama al plebiscito del 17 de diciembre, donde votaremos si estamos a favor o en contra de este texto constitucional, y después de eso se termina entonces esta ceremonia a las 9:25, no duró más de una hora esta ceremonia, que fue bastante sobria, pero sí fue bastante comentado tanto las palabras del presidente Gabriel Boric como de la presidenta del Consejo Constitucional. Partamos con lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Él llegó acompañado de la ministra del Interior, Carolina Toá, y del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Se esperaba que él diera un mensaje más bien de unidad, donde no hablara del texto en sí, no de una postura a favor o en contra. Él respetó eso, dijo que acá la ciudadanía tiene la última palabra, que él confía en la soberanía ciudadana. Dijo también que si es que se aprueba este texto constitucional, el gobierno va a trabajar entonces por implementar esta nueva constitución. En el caso contrario, si es que se rechaza, el gobierno entonces seguirá trabajando por las demandas ciudadanas. Y acá es importante lo que él dice, porque recordemos que este primer proceso constitucional nace después del estallido social, como respuesta a este estallido social. Ese proceso no finalizó con un texto, finalmente una nueva constitución, porque recordemos que se rechazó en la convención pasada, y es que ahora se instaló este nuevo proceso constitucional. Escuchemos primero las palabras del presidente Gabriel Boric en esta ceremonia de entrega del texto constitucional. Chile enfrenta un momento clave para definir su futuro. Y en el caso de que la propuesta que hoy día nos entregan de nueva constitución sea aprobada, no les quepa duda que como gobierno cumpliremos íntegramente con su correcta implementación e instalación, y nos haremos cargo, como corresponde, en conjunto con los demás órganos del Estado, del proceso de reformas legales y adaptaciones reglamentarias que se requerirá. Si en cambio esta propuesta es rechazada, nuestro gobierno se dedicará sin pausa y con mucha energía a seguir trabajando y gobernando por el bienestar de las personas, respondiendo con sentido de urgencia a las demandas sociales que la ciudadanía nos exige. Ahí teníamos entonces las palabras del presidente Gabriel Boric, y también otro momento importante fue este minuto de silencio respecto de esta tragedia que ocurrió en Coronel. Se hizo este minuto de silencio, la presidenta del Consejo partió su discurso hablando de este tema, y también lo hizo el presidente Gabriel Boric. Dijo que esto habla de la situación compleja que vive el país respecto de los migrantes, porque los que murieron son venezolanos que ingresaron hace poco tiempo
tiempo al país y que había que tener ojo entonces cómo la propuesta constitucional se hacía cargo de este tema. Solo dijo eso, pero todos los presentes acá rápidamente pusieron el foco en esta norma que aprobó el Consejo Constitucional respecto de los migrantes. Es una norma bastante polémica que dice que todo migrante que ingrese por pasos no habilitados debe ser expulsado en el menor tiempo posible. Esta fue una norma que fue bastante cuestionada por el oficialismo y todos los presentes pensaron que a eso se refería el presidente Gabriel Boric. Escuchemos lo que dijo respecto de este tema. Comienzo sumándome al desgarro que provoca la tragedia de anoche en Coronel. 14 personas muertas, varios niños, todos migrantes. Sería bueno preguntarse en nuestros mismos discursos y en nuestras acciones, ¿cómo tratamos a esa gente que falleció ayer? Y cómo las propuestas de norma también se hacen cargo de estas realidades. Ahí teníamos entonces las palabras del presidente Gabriel Boric. Él habló después de la presidenta republicana del Consejo Constitucional, Beatriz Evia. Ella también partió hablando de esta tragedia en Coronel, pero después se empezó a referir ya más bien al texto constitucional. Ella valoró este texto, esta propuesta que hizo el Consejo Constitucional, donde hay una mayoría republicana. Ella es integrante del Partido Republicano, entonces también era esperado que ella estuviera a favor de este texto constitucional. El Partido Republicano ya dijo que ellos están por él a favor en el plebiscito de diciembre. Sin embargo, fueron cuestionadas sus palabras, principalmente desde el oficialismo. Dijeron que ella más bien ya empezó la campaña del plebiscito de diciembre en esta ceremonia. También dijeron que fue propagandístico e incluso también causó molestia en ciertos sectores de Chile Vamos. De hecho, cuando ella estaba hablando, se veía que el presidente Gabriel Boric estaba algo incómodo, se veía que estaba algo enojado. De hecho, empezó a escribir en su discurso mientras ella hablaba. El vicepresidente Aldo Valle le entregaba pero después mensajes. no le contestó. No, pero sí, por ejemplo, respecto del tema de Coronel, se da a entender que esa es una respuesta que él le hace a la presidenta del Consejo Constitucional. Ella también habló de verdaderos chilenos, que eso también causó molestia entre... Sí, en muchas personas. Exacto. Eso sobre todo. ¿Quiénes son los verdaderos chilenos? Esa era la pregunta que se hacía. Exactamente, y claro, no es convocante, no es aglutinador, no es unificador, que es lo que se pretende para lograr una aprobación, si es lo que Republicanos quiere. Exacto. Tampoco fue un discurso de la presidencia, sino que fue más sectario, ese es por lo que se critica. De hecho, también se esperaba que hiciera alguna alusión al vicepresidente del Consejo, el oficialista Aldo Valle. Solo al final, cuando ya se estaba terminando todo, le agradeció por su gestión. Escuchemos lo que dijo la presidenta del Consejo, Beatriz Evia. Ya llegó el día suspirado en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, de esos chilenos honrados y pacíficos que miran con toda la serenidad de su corazón por el bienestar de sus conciudadanos, íntimamente convencidos de que la verdadera felicidad de los pueblos no consiste solo en darles instituciones análogas al espíritu portentoso en que vivimos y a los progresos de una civilización que va invadiendo las 4 partes del orbe, sino en satisfacer, antes de todo, las necesidades peculiares. Así reflexionaba el periódico nortino La Bandera Tricolor sobre la instalación y el trabajo de la Gran Convención, esa que daría vida a la Constitución de 1833, cuerpo legal que nos acompañaría por casi 100 años. Y estas reflexiones de hace casi 200 años me han hecho mucho sentido, ya que siguen más vigentes que nunca. Y he querido compartirlas con ustedes porque resumen en parte el trabajo que hemos realizado estos meses y que busca ponerle fin a este proceso de discusión, confrontación de ideas y elaboración de la propuesta constitucional que hoy entregamos al presidente de la República.
También la presidenta del Consejo Constitucional hizo un llamado ya a cerrar este proceso constitucional. Esa es la postura que tiene el Partido Republicano y uno de sus argumentos para votar a favor el próximo 17 de diciembre. Dicen que hay que cerrar este tema constitucional que ya la ciudadanía lleva mucho tiempo pensando en este tema, que ya llevamos 2 años prácticamente hablando de este tema constitucional. Eso sí, como ya lo decíamos, sus palabras no cayeron bien tanto en el oficialismo como en algunos sectores de Chile Vamos, y de hecho cuando ella hablaba se notaba la molestia en los presentes, en los consejeros y en algunos comisionados expertos. Escuchemos lo que dijo Jerko Lugetich, quien es ex consejero ahora de Convergencia Social, respecto del discurso de las palabras de Beatriz Evia. Yo lo que sí lamento de esta ceremonia es que la presidenta a esta altura expresidenta del ex consejo haya utilizado ese espacio para hablarnos de un texto que no es el que conocemos. Este no es un texto que concite ni la unidad, no es un texto que una, y no es un texto que se haga cargo de las demandas y problemas de chilenas y chilenos. Hubiera esperado una otra actitud en esta última instancia formal del Consejo, pero bueno, aparentemente ella está inaugurando formalmente la campaña republicana, poniendo ideas que son propaganda. Ahora, inevitablemente acá los protagonistas de este proceso constitucional, por lo menos del Consejo Constitucional, es el Partido Republicano. Ellos tienen mayoría, ellos tuvieron mayoría y acá lograron hacer un texto bastante distinto a lo que dejó por lo menos la comisión experta en este anteproyecto, que decían que era de consenso, un consenso que iba desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Esto respecto del anteproyecto, pero acá el Consejo Constitucional le hizo bastantes modificaciones. Hubo más de 1000 enmiendas a este anteproyecto y acá el Consejo Constitucional tenía una mayoría republicana. También ellos tenían el poder de veto, por ende acá el Partido Republicano es bastante importante lo que hizo acá en este proceso constitucional. Les fuimos a preguntar entonces su opinión al consejero republicano Luis Silva. Él también tuvo una labor muy importante acá en el proceso constitucional porque él funcionó como vocero de la bancada republicana. Decía que si es que gana el en contra en el plebiscito de diciembre, no es un gran problema porque entonces queda la constitución actual vigente. Dijo que ellos nunca quisieron también un primer proceso constitucional, tampoco un segundo, y por ende ellos tampoco están por un tercer proceso constitucional. También conversamos con la presidenta de la comisión experta, la PPD, Verónica Undurraga, y estaba bastante emocionada en esta ceremonia. Dijo que acá el Consejo perdió el propósito de lo que se tenía que lograr, el objetivo de lograr un texto convocante, y dijo también que se cometió acá el mismo error que cometió la convención, pero con un signo político distinto. Escuchemos lo que dijo Luis Silva y Verónica Undurraga. Lo que nosotros queremos es entregarle una mejor constitución a Chile. Eso es lo que creemos haber hecho con este texto, eso es lo que vamos a mostrarle a la ciudadanía en los 40 días que nos quedan hasta el 17 de diciembre. Si la ciudadanía decide pronunciarse en un sentido distinto al que vamos a invitarla a votar, que es a favor, bien, obviamente que seguimos con la constitución que tenemos y será tarea de los responsables políticamente de la conducción del país de definir cuál es el paso a seguir, si es que hay alguno. Nunca debió haberse abierto el primer camino constitucional ni el segundo camino constitucional, y obviamente no deseo que se abra un tercer camino constitucional, porque nunca he pensado que las necesidades de Chile, que son reales y apremiantes, como prueba el lamentable incendio en Coronel ayer, no se superan con una nueva constitución. Creo que faltó no perder de vista cuál era el propósito de este proceso constitucional. El propósito era darnos una constitución en la que todas y todos los chilenos, que somos diversos, y esa es la riqueza de nuestro país, ¿no es cierto?, y que todos tenemos una voz que aportar, pudiéramos construir un texto en el que nos sintiéramos acogidos, ¿no es cierto?, identificados. Bueno, ahora cometimos un error en el proceso pasado, creo que se volvió a repetir, pero con otro signo político en este proceso. Ahora en esta ceremonia no solo hubo consejeros y comisionados
expertos y árbitros. También hubo distintas autoridades políticas, distintas autoridades también de órganos como el Contralor General, estaba el presidente del CERVEL, también estaba el presidente de la Cámara, del Senado y los presidentes de los partidos políticos. Acá también le preguntamos la opinión a los partidos políticos. Ellos ya van a empezar a trabajar por la campaña, por el a favor y en contra. Acá se publica este decreto en el Diario Oficial y una vez que se publique, los partidos tienen 3 días para inscribir en el CERVEL la postura por la que ellos harán campaña hasta el 17 de diciembre. Acá hablamos entre otras personas con el presidente del Senado, quien dijo que él está por el a favor, el senador Juan Antonio Coloma de la UDI, y también en el Congreso entregaron su opinión respecto de esta ceremonia y habló el diputado del PPD, Raúl Soto, quien recordemos que en su momento él tuvo un rol bastante importante en la creación de este segundo proceso constitucional, en el llamado Acuerdo por Chile, que dio origen a este segundo proceso constitucional. Él dijo que estaba arrepentido de haber impulsado ese proceso. Escuchemos lo que dijo el senador Coloma y el diputado Soto. Me parece que es un texto razonable. Como todo texto, nadie va a sentir 100% de acuerdo. Si fuera por eso, habríamos que hacer 20 millones de constituciones. Pero sí que tampoco busquemos razones para poder rechazar un proceso. Si esto, ¿qué es lo que busca? Generar las reglas mínimas. Las constituciones son como los mapas. Un mapa para el futuro. Y me parece que es un mapa bien razonable. Ahora, si uno se pone siempre a buscar la razón para rechazar, o cualquier cosa siempre la va a encontrar, pero a la hora de pensar en grande y cerrar los procesos. Como expresidente de la Cámara me tocó participar, promover, suscribir y coordinar el Acuerdo por Chile que viabilizó este segundo proceso constituyente. Y en un día tan simbólico como hoy, donde el Consejo entregó al presidente de la República la propuesta de texto constitucional, debo decir que me arrepiento de haber promovido este segundo proceso constitucional. Creo que fue un error. Creo que lo mejor hubiese sido haber cerrado la etapa de cambio constitucional tras el fracaso del primer proceso. Porque lamentablemente el sistema político chileno no aprendió la lección. Volvió a cometer los mismos errores y nos llevan a un nuevo fracaso, con un texto constitucional que nuevamente es refundacional, pero ahora es refundacional conservador, desde la extrema derecha. Ahí lo teníamos entonces, se termina este proceso constitucional, se disuelve el Consejo Constitucional, la comisión experta, ya podemos hablar de exconsejeros, excomisionados, expertos, se termina entonces este segundo proceso constitucional, se disuelve más bien y solo queda esperar entonces al plebiscito del 17 de diciembre, ahí con voto obligatorio. Todos los mayores de 18 años con domicilio electoral en Chile tienen que acudir a las urnas, donde tendrán que responder a la siguiente pregunta. ¿Está usted a favor o en contra de esta nueva propuesta constitucional? Las dos opciones, a favor o en contra. El plebiscito es el 17 de diciembre y ahora los partidos ya comienzan entonces sus campañas de cara a este plebiscito. Bueno, comienzan entonces las campañas y no sabemos, todavía están bastante atrasados los que apoyan la opción en contra. Sí, recién se están organizando, están escogiendo a sus voceros, cómo va a funcionar su comando. No así la campaña por el a favor, ellos ya tienen un jingle, una canción, han lanzado distintos videos, ya están más bien configurando cómo van a participar los políticos. Dicen que acá va a ser la ciudadanía la protagonista de esta campaña. Pretende el oficialismo hacer lo mismo, que sea la ciudadanía la que está protagonizando esta campaña, que es lo que hizo la campaña del rechazo en el plebiscito anterior, que tuvo bastante éxito, hay que decirlo. Fue una campaña que dio los resultados que esperaban y esperan ambos sectores hacer lo mismo, pero sí el oficialismo está ya más atrasado respecto de cuál va a ser su discurso en términos de campaña para el 17 de diciembre. Bueno, se buscó mucho y se esperaba también que durante este discurso el presidente Gabriel Boric manifestara una opción, cosa que no ocurrió. Su discurso no dio pie para eso, pero se le va a insistir desde la oposición. Sí, o sea, bueno,
muchas veces lo he dicho, acá la oposición quiere un antagonista en mí y no lo va a encontrar. Pero sí fue muy valorado su discurso del presidente Gabriel Boric, tanto desde Chile Vamos como republicanos y el oficialismo valoraron su llamado a la unidad. De hecho, también recordó a los Juegos Panamericanos, dijo que este es un evento que unió al país y así hay que seguir replicándolo en otros aspectos de la política. También un punto importante que se me olvidó decirlo es que hubo aplausos para el secretario general del proceso constitucional, Luis Rojas. Él fue el único que fue aplaudido transversalmente, porque el presidente Gabriel Boric también recibió aplausos, pero solo desde el oficialismo. Luis Rojas recibió aplausos durante largos minutos, tanto desde la oposición como la derecha. Él es bastante querido, hizo un muy buen trabajo en este proceso constitucional. Bueno, como John Smoke en el pasado, ya. Luis Rojas En este proceso. Bien, Alicia, estamos entonces atentos a cómo se empiezan a desplegar las campañas, cómo ahí van a tomar cada uno de los sectores. La derecha, eso sí, va a tener dos sectores, porque hay algunos que ya se están manifestando en contra incluso del mismo Partido Republicano, como Johannes Kaiser el día de hoy. Exacto. Bien. Muchas